que el porcentaje de efectividad de la alianza fue del 50%. Vámonos a los 2 estados donde no hubo alianza PAN, PRI, PRD, es decir, Quintana Roo y Oaxaca. Pues ahí, Pepe, no ganó ninguna la oposición. Morena arrasó en esos 2 estados. Y bueno, me van a disculpar la obviedad, la tautología, pero lo que te estoy diciendo es que la división divide. Cuando la oposición no va unida, pues no suman los votos, lo cual fortalece al partido dominante, en este caso a Morena. Es muy sencillo, Pepe. Si Morena quiere ganar en el 2023 en el Estado de México y Coahuila y en el 2024 la presidencial, tiene que dedicarse a que el PRI no vaya con el PAN y que Movimiento Ciudadano vaya también por su cuenta. Esa es la fórmula para ganar las elecciones. Pero además, te adiciono un dato muy interesante. En los 2 estados donde no hubo alianza PAN, PRI y PRD, se dio la participación más baja de los 6 estados. 38% en Oaxaca, 40% en Quintana Roo. ¿Por qué? Porque ante la ausencia de una competencia real, pues solo estados en el proceso electoral. Casi siempre resulta una regla general que la ciudadanía castiga o premia en las urnas a sus gobiernos mediante una acción secreta y silenciosa, pero efectiva, al enfrentarse a la boleta el día de la elección. Independientemente de la evaluación de los gobiernos estatales del país, se califica también al gobierno federal, al presidente de la República. Y aquí deseo detenerme por una razón elemental. Esta elección la está definiendo, la definió el titular del Poder Ejecutivo Federal, pues al votar la ciudadanía y el ciudadano expresaron su confianza al presidente de la República, sin minimizar la presencia de los candidatos o las candidatas a los gobiernos estatales y a otros puestos de elección popular. Es más fuerte el símbolo presidencial, Pepe. Categóricamente afirmo que este sí trasladó una parte significativa de su respaldo social a los aspirantes de su partido, a pesar de que los procesos internos de selección pudieron haber sido accidentados o con inconformidades. Por otra parte, Pepe, la oposición luce debilitada y dispersa, ausente el día de la jornada, pero sí previo a esto. No hubo incidentes de violencia, lo cual no quiere decir que no haya intervenido el narco o el crimen organizado, como en otras elecciones y como se demostró en el 2021. Tú te acordarás, Pepe, cuando llevaron a la ONU, el PAN llevó todos los cargos de amedrantamiento contra los candidatos del PAN y de otros partidos por parte del crimen organizado, y pues ahí no cabe más que especular, pero sabemos que algún papel juega en términos de que pues parte del territorio está en manos del crimen organizado. En términos generales hay que reconocer que sigue avanzando Morena de manera muy impresionante. Date cuenta que cuando llegó a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador tenía 0 PP, 0 gobernadores. Después ganó 5, después ganó en el 21 11 de 15 gubernaturas en juego, hasta que llega hoy con 22. Entonces yo te diría que estamos de vuelta en muchos sentidos, pero ahorita estamos hablando del sentido electoral, estamos de vuelta a la hegemonía política de otro partido, del PRI. Hoy es de Morena, tiene la presidencia, tiene la mayoría simple en las 2 cámaras, tiene 22 congresos locales y si cuento a sus aliados también tiene 22 entidades de la República en sus manos. Entonces, pues sí hay pluralismo, Pepe, pero está habiendo poca pluralidad en lo que se refiere a la distribución del poder político a nivel territorial.
Y un último comentario, Pepe, es esto de las alianzas. Pues ahí donde van juntos, y lo digo tanto para Juntos Hacemos Historia como para va por México. Sí, tan violenta, y el machismo que un hombre muy cercano en lo político, un hombre muy cercano al poder. Él estuvo muy cerca de Mario Marín, aspiraba a gobernar el estado de Puebla por parte del Partido Revolucionario Institucional, y ahora está en la prisión, acusado del asesinato, de autoría intelectual del asesinato de tu hermana Cecilia Monzón, ocurrido en San Pedro Cholula. Bueno, está en la cárcel ahora mismo por 2 delitos, ¿no? Sí. Que yo anticipaba, por la comisión directa del material, ¿no? Y luego por efectivamente su causa penal por el crimen de asesinato, de feminicidio de mi hermana como autor intelectual, es lo que se le imputa. Y como digo, yo he estado en Fiscalía, me han mostrado un poco la investigación, me han dado los detalles de cómo han trabajado. Yo, además de dar mi agradecimiento por ese trabajo, considero que he salido convencida de que el trabajo pues se corresponde con la realidad, y estamos hablando de una persona que debería ser condenada con la máxima pena. ¿Están ustedes de acuerdo en el proceder de la Fiscalía para las imputaciones correspondientes al presunto autor intelectual y a los presuntos cómplices, incluido el ejecutor del crimen? Sí, correcto. O sea, lo que se nos ha mostrado a nosotros nos permite concluir, insisto, que por parte de la Fiscalía se ha hecho un trabajo bastante extenso, que se abordaron las líneas que se tenían que abordar, y que una vez concluido que este es el caso, han llevado los elementos que deberían llevar, como digo, a esa imputación. Sí, estamos convencidos en ese sentido. ¿Por qué tanto rencor en contra de tu hermana de parte de su expareja? Bueno, aquí, como digo, nunca vamos a poder justificarlo porque es una monstruosidad aberrante, entonces nunca vamos a poder entenderlo. Estamos hablando de un crimen machista, ¿no? Entonces intentar encontrar justificación a los que no somos así se nos va a escapar. Lo que sí le puedo decir es que mi hermana en ese momento ya había rehecho su vida, ¿no? Por un lado, y por otro lado, pues tenía estas causas, ¿no? Entonces seguramente a una persona de estas características misóginas, esto debe haberse pues escapado de su control, ¿no? Y asumiendo esa posición de hombre alfa con poder, decidió que la vida de una mujer se podía acabar de esta forma. ¿Había recibido previamente amenazas de muerte? California, Baja California Sur, la Ciudad de México, Jalisco, Nayarit, Estado de México, Coahuila y Guanajuato, ¿no? Las 12 principales entidades. Ahora, las autoridades sanitarias, ¿cómo explicas que hayan tardado en reconocerlos si se comenzó a observar el repunte desde hace 5 semanas o algo así? ¿Por qué hasta ahora lo reconocen? Ustedes lo habían advertido. Así es. Por lo menos yo desde el 16 de mayo ya había yo señalado públicamente que me parecía que era claro que nos encontrábamos en un repunte. Ya viendo la gráfica, pues te das cuenta que el repunte realmente empezó a principios de mayo. ¿Por qué las autoridades esperaron hasta un día después de las elecciones? Bueno, pues ya lo dejo a la especulación y a la imaginación del auditorio. No hace falta demasiada imaginación para entender el entorno. Ahí sí te concedo absolutamente la razón. ¿Qué tan grave es este tema? Hoy, en la mañanera, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dijo que no era tan preocupante y minimizó el asunto, diciendo que, por fortuna, un 41.4% de la población ya tiene una vacuna. Lo que no dijo es que 40 millones no tienen ninguna. Así es, bueno, para empezar, me llamó la atención en la sección del Pulso de la Salud que ni siquiera estaba planeado hablar de COVID. Hablaron de otros temas y de las plazas y del IMSS y de la seguridad social para periodistas independientes, pero fue hasta la sección de preguntas que una periodista de manera concreta preguntó sobre COVID, y entonces ahí sí habló el subsecretario. Entonces sí, pues ya tiene tiempo que han buscado minimizar o desestimar la epidemia, pero efectivamente no contamos con la protección suficiente. Como ya bien lo dijiste, 41% de la población es la que tiene esquema completo de vacunación y refuerzo, pero hay 40 millones de mexicanos que no han recibido ni una sola dosis, la mayoría menores de edad, si bien ya están buscando vacunar. Bueno, es un planteamiento del gobierno de la ciudad, más allá de si hay acuerdo o no, finalmente es, digamos, una decisión del gobierno en apego a la normatividad, es un acto de gobierno en apego a la normatividad.
el eje vial no se puede utilizar para el ejercicio del comercio en vía pública y tiene otro fin, que está destinado a la movilidad, ya sea por la vía del transporte público o por la vía del transporte particular de las personas. Entonces, el planteamiento pues es que así permanezca. Sabemos bien que hay inercias fuertes, pero pues vamos a mantener esta constancia en la relación, en la vigilancia ahí en esta zona para que permanezca esta vialidad despejada. Finalmente te pregunto, Martí Batres, si me permites, ¿va el gobierno de la ciudad por otros ambulantes de puestos fijos y semifijos en otras arterias de la ciudad? Porque hay quejas de que están por todos lados. Pues mira, más que ir por otros comerciantes ambulantes, tampoco quisiera focalizar en ellos las problemáticas de la ciudad. La ciudad tiene múltiples problemáticas. Tú sabes que hace poco, relativamente poco, tuvimos otro operativo muy complejo que fue para reubicar a los indígenas triquis que se encontraban en Avenida Juárez desde hacía más de un año, 4 meses duraron ahí, y no era un tema de comercio en vía pública. Sin embargo, corrían mucho riesgo los niños triquis, más o menos 30 niños que estaban desperdigados. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.